Gloria a Dios. Bueno, una vez más, hermanos, hermanas, todos aquellos que en las redes sociales nos están mirando a través de este video, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al mensaje de este día, domingo 5 de abril del año 2020. Vamos a dar inicio. Ya hemos alabado al Señor, ya hemos orado, nos hemos puesto en las manos del Señor. Y ahora vamos a dar inicio a este mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo con los presentes y con todos ustedes que están ahí. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Vamos a dar inicio. En estos tiempos que estamos viviendo cosas muy catastróficas. Estamos viendo por medio de esta peste, de esta pandemia que se está viviendo en todo el mundo, cuántos miles y miles de muertos están cayendo. A tal grado que los están quemando porque no hay ni panteones, no hay cajas, están en las calles. Eso fue lo que Jesús dijo que iba a suceder. Estamos próximos a la venida de Cristo, muy próximos. Todo esto para un cristiano no es nuevo. Para un cristiano conocedor de la palabra, se da cuenta que su salvación está a las puertas. Pero mientras tengas vida, tienes que vivir la vida. Vivir tu vida normal y vivir como si hoy fuera el último día. Dios ha estipulado a cada uno, incluso a la creación misma, un tiempo. Pablo decía que todo esto es temporal, que nosotros estamos de paso. Allá el rey Salomón, en su sabiduría que Dios le dio, nos menciona que todo tiene su tiempo. Allá en Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 2, ahí lo dice bien claro. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Todo tiene su tiempo. Estas personas que han muerto ahorita, no es coincidencia, no es que de casualidad se contagió y pues se murió. No. En las cosas de Dios que Dios creó no hay coincidencias. El Señor Jesús dijo que ni una hoja cae del árbol si no es por la voluntad de Dios. Y como todo tiene su tiempo, solamente basta analizar nosotros individualmente. Y cuando dice que todo tiene su tiempo, no se está refiriendo a que tú vas a vivir ya que tengas tu mayoría de edad, como lo dice la Escritura, que en los años del hombre en los últimos tiempos sería 70 años y en los más robustos 80. No se está refiriendo a que todo tiene su tiempo, en que cuando cumpla los 70 o los 80 en cualquier momento te mueres, no. Todo tiene su tiempo. Hay niños que mueren en cuanto nacen. Hay niños que mueren al año, a los 5, 10, 20, 50. No sabemos cuál es el tiempo que Dios nos estipuló a cada uno de nosotros. Por eso, qué importante es que en este día entiendas este mensaje. Vamos a ver de un
gran personaje, un rey. Vamos a ver, y ahí Dios nos va a hablar a nosotros. La muerte llega cuando menos lo esperas, porque la muerte va a ser así como la salvación. La salvación no es cuando tú quieres, es cuando te llega. Jesús viene a levantar su pueblo y el día y la hora nadie lo sabe. Nomás va a ser, Jesús dijo, como ladrón en la noche. O sea, hay un tiempo ya estipulado. Hay tiempos que nos son revelados y hay tiempos que no nos son revelados. Vamos a ver ahí en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer empezando desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomen masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. El título de este mensaje es: ordena tu casa, porque morirás. Al empezar les mencionaba que la Escritura nos dice que todo tiene su tiempo.
tiempo de morir. Pero cuando la persona no está bien segura de sí misma, tiene temor morir. O muchas veces por amor a su familia, aunque esté bien, no quiere morir por temor a dejar a su familia. Y eso lo vemos con Pablo también. El apóstol Pablo, él mismo decía que no sabía qué escoger. Si partir de esta vida e ir a la presencia de Dios, o quedarse aquí para seguir predicando el evangelio. Y dice, prefiero mejor quedarme aquí para seguir predicando el evangelio por amor a mis hermanos. Se refería a los judíos. Hay otro pasaje donde Pablo mismo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía miedo de morir. Pablo vivía una vida que agradaba a Dios. Cuando llegó el tiempo de Pablo de morir, él nunca oró a Dios para que le perdonara y que le diera más tiempo de vida. A veces oramos y no sabemos lo que pedimos. Vamos a analizar este mensaje. Para que puedas entender el mensaje es necesario, allá en tu casa y los que están aquí, es necesario que vean ahí en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, los capítulos 29, 30, 31 y 32. Cuando miras estos pasajes, no los vamos a leer, es mucho, pero sí vamos a leer una parte para que puedas entender por qué pasó esto. Vamos a ver allí en Segunda de Crónicas, capítulo 29. El libro de Crónicas, capítulo 29, empezando en el verso 1, vamos a ver quién era Ezequías. Ezequías era un rey. Dice en el verso 29, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mira, aquí estamos viendo a este rey que a la edad de 25 años empezó a reinar. Y aquí nos está narrando que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Miren lo que empezó a hacer. Verso 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, porque el templo estaba abandonado. Ya se habían apartado totalmente de Dios. Y cuando él empezó a reinar, él mandó reparar las puertas, dice, de la casa de Jehová, y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Los sacerdotes y levitas se encontraban ya bien a gusto allá trabajando como cualquier persona, y se habían apartado de su Dios. No estaban cumpliendo con el ministerio que se les había encomendado. Y el rey Ezequías los manda a llamar
les dice, verso 5, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y saquen del santuario la inmundicia. Oiga lo que les dijo, y saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. ¿Cuántos cristianos no han hecho lo mismo? ¿Cuántos cristianos no le dan la espalda al Señor y dejan de ir al templo, aun cuando tienen un ministerio que Dios les ha dado, aun cuando Dios les ha bendecido, y le dan la espalda a Dios? Aquí vemos cómo ellos estaban en el mundo. Y estaba hablando cómo sus padres le habían dado la espalda, al igual que ellos. En el verso 7 dice, y aún cerraron las puertas del pórtico, o sea, las puertas del templo, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a excreación, a escarnio, como ven ustedes con sus ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha escogido a ustedes para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No que Dios te llamó a predicar la palabra y tú andas por allá langareando, yendo a otras iglesias que te inviten para predicar y saques dinero. Si estás trabajando para Dios, es Dios quien te va a pagar, y tú no necesitas irte a trabajar, sino trabajar en lo que Dios te ha puesto que trabajes. Aquí vemos cómo el rey Ezequías estaba dando órdenes cómo deberían de hacer las cosas. Y aquí narra todo esto. Verso 17 dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí, están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos, esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey de la multitud de los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos
sus manos. Y los sacerdotes mataron e hirieron e hicieron ofrenda de expiación para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas soñaban, los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabó de ofrecerse, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David. Y Asafat vidente y ellos alabaron con gran alegría. Se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: ustedes se han consagrado ahora a Jehová. Acérquense pues y presenten sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los géneros de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo lo que para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libación para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Miren lo que hizo el rey Ezequías. Restauró otra vez la comunión del pueblo con Dios, abriendo el templo y haciendo todos los rituales tal y como Dios lo había dicho. Aquí vemos cómo llevaron las ofrendas. Más adelante, por eso les dije los capítulos para que lo lean, el rey David ofrece 7000 novillos y ofrece como 5000 corderos. El rey Ezequías, porque era un hombre que amaba a Dios. Y miren, era joven. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 25. Y hizo lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque su ejemplo era su padre David, de la genealogía de David. Qué importante es que mires el ejemplo de tu padre espiritual o tu padre literal, porque eso es lo que a Dios le agrada. Este hombre hizo grandes cosas. Enseguida vemos en el capítulo 30, dice que Ezequías celebra la Pascua. Ya se habían apartado de la Pascua, ni sabían ya. Pero Ezequías, en el capítulo 30, habla de cómo ordenó lo mismo que con el templo. Se volvió a instituir esa ordenanza porque el mandato era por todas las generaciones que deberían de celebrar la Pascua, que no deberían de olvidarse. Jesús cuando vino la celebraba, y Jesús mismo dijo: cada vez que ustedes beban esta copa y tomen este pan, mi muerte están anunciando, porque la Pascua es Cristo. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era el
la muerte del animal que desangraban para cubrir el pecado de la gente. Eso era la Pascua. Con esa sangre la ponían en el marco de su puerta y el ángel de la muerte pasaba. Nosotros sabemos que ese sacrificio, ese cordero y esa sangre representan a Jesús. Pero esa Pascua deberían de comerla. Pero muchos no se la tragan. Muchos la traen a un lado o nomás piensan, pero no se la han tragado. Por lo tanto, esos no tienen vida. Aquí vemos a Ezequías entonces cómo restauró lo que es la Pascua. Y luego en el capítulo 31, verso 2, vemos cómo Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y los levitas. Vemos todo el orden que llevaba. En eso estaba cuando el rey de Asiria, Sennacherib, invadió a Judá y a Israel, a Jerusalén. Dice que los invadió. Eso lo narra el verso 32. Pero como Ezequías era un hombre de fe, un hombre que creía la palabra, un hombre que no se había apartado ni a diestra ni a siniestra como se le mandó a Josué, dice, porque hasta entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que emprendas te saldrá bien. Ezequías así lo hizo. Ezequías con los sacerdotes clamaron a Dios, porque este Sennacherib llegó y le dijo que tenía que pagarle dinero, tenía que darle oro y muchas cosas, porque si no los iba a destruir. Porque ellos, su padre de él, que también había sido rey de Asiria, dice que habían dominado a muchas naciones, las obligaban a pagarles. Y dice, y ahora tú me vas a pagar. Dice, porque ni tu Dios te va a salvar de mí. Todas aquellas naciones confiaban en sus dioses. ¿Qué Dios se levantó contra mí? Y empezó a blasfemar. A Ezequías le dio coraje y llamó a los sacerdotes, clamó a Dios y le dijo, Dios, no temas, yo me encargo de eso. Nada más mandó un ángel el Señor. Ahí dice que nomás un ángel mandó y acabó con todos. A ese no lo mató, a Sennacherib, rey de Asiria, no lo mató, sino dice que lo mandó avergonzado. Dios lo hizo para que veas que no es como tú piensas. Lo mandó avergonzado, solo, sin ejército. Dice que llegó allá a Siria y se fue a su templo donde adoraba a su Dios. Y estaba él orando a su Dios y dice que entraron sus hermanos de él mismo. Y ahí lo mataron. Sus mismos hermanos lo mataron dentro del templo. ¿Por qué? Porque no hay una persona que se atreva a retar a Dios, a blasfemar contra Dios, a creerse más que Dios y le vaya bien. Ahí vemos, ese hombre pagó caras su osadía. Y en la historia se ven muchas cosas. Entonces, después de que Dios lo libró, estuvo él contento, vivió tiempo, porque recuerden, él tenía 25 años cuando empezó a reinar. ¿Y qué dice la Escritura? Él tenía 25 años y reinó. ¿Cuántos años reinó? Lo acabamos de leer aquí en Crónicas. Dice que él reinó Él reinó
estuvo de 25 años y le dieron, reinó 29 años, pero en esos 29 años ya van incluidos los 15 años que le dio de vida. Porque miren, después de que el rey de Asiria los sitió y pasó todo lo que les acabo de mencionar, entonces volvemos a Reyes, vamos a Isaías 38, porque cada uno lo cuenta y es necesario leer los demás para poder entender bien las cosas. Allí en Segunda de Reyes vemos cómo el profeta le dice que así le dijo Dios. Y en ese instante empezó, dice que se volteó a la pared y empezó a orar, a llorar y a pedir que le diera más años de vida. Vamos a leerlo. En Isaías 38, empezando en el 1, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esta señal te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Aquí no nos narra cómo lo sanó, ni dice, nomás dice que le volvió a hablar, pero no dice si fue en el mismo día o después. En el otro sí nos narra que le dijo que hiciera masa de higos y que se la pusiera al tercer día de que le dijo que iba a morir. Hoy le dijo que iba a morir y al tercer día le pusieron la masa de higos. Y dice, en la otra menciona que apenas le había dado la profecía a Isaías cuando ya iba de salida. Dice que iba en el patio ya de salida donde estaba el rey. Y entonces Dios lo regresó a Isaías porque escuchó la voz de Ezequías. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que Dios escuchó la voz de Ezequías? Cuando tú leas los capítulos que te mencioné, 29, 30, 31 y 32, te vas a dar cuenta por qué razón es que Dios escuchó a Isaías, a este rey Ezequías, perdón. Porque era un hombre íntegro, porque era un hombre que se esforzaba por agradar a Dios, hacía todo lo recto delante de Dios. Y cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra, déjame decirte que las promesas de Dios se cumplen. Déjame decirte que tú clamas a Dios y Dios te escucha. La palabra de Dios dice que el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. Y aquel hombre era un hombre que agradaba a Dios. Y no era cualquier hombre, era un rey. Y mira cómo a los levitas y sacerdotes, que eran los que tenían el ministerio, mejor el rey les mostró, fue ejemplo para ellos. ¿Cuántas veces aquí vemos sacerdotes, vemos pastores, vemos de todo, que están más corrompidos que nada? Eso no agrada a Dios.
Ezequías ya había cumplido el tiempo de vida que tenía aquí en la tierra. Dios iba a Ezequías, ya se le había acabado el tiempo. ¿Por qué? Pues Dios así le puso, va a vivir nomás este tiempo. ¿Cuántos años tenía cuando se le avisó? ¿Cuántos años tenía? Tenía 39 años. Todavía no cumplía los 40. Porque tenía 25 y reinó 29. ¿Cuánto es 25 y 29? 44 años. A esos 44 años quítale 15. Vemos cómo Ezequías estaba joven. Estaba joven cuando él se le llegó, enfermó. No estaba casado. No estaba casado, no tenía familia, no tenía hijos. Dios ya se lo iba a llevar, no porque había pecado, no, estaba rete bien este hombre. Por eso digo, muchas veces no sabes ni lo que pides cuando oras. Este hombre ya iba a pasar a mejor vida. Pero se le ocurre pedirle a Dios que le perdonara, que le diera más tiempo de vida. Te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad. O sea, acuérdate que yo siempre he hecho las cosas que te agradan. ¿Por qué quieres ya que muera? Y aquí en ese llanto, en ese clamor, dice que Ezequías lloró. Allá en Crónicas dice que lloró amargamente. Aquí dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías. Ve, dile que he escuchado su oración. Le voy a dar 15 años. Ahora, déjame decirte, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Ezequías por medio del profeta? Le dijo, arregla tu casa, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Él tuvo el privilegio de que le avisaran que arreglara su casa porque iba a morir. No porque andaba mal, como les digo, sino era un privilegio que le estaba dando para que arreglara su casa. ¿Cuántas veces la muerte te llega de sorpresa y quedaste a deber a fulano, a sutano, no hiciste testamento, te quedaste y ya los hijos tienen los problemas? Ordena tu casa, porque morirás. Él tenía que arreglar las cosas, analizar en dónde estaba bien. Eso nos habla a nosotros hoy, que debes de arreglar tu casa. ¿Cómo estás? Dice en la escritura, ahí el Señor mismo, ¿verdad? Que dice, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que le debes, que lo ofendiste, dice, deja tu ofrenda, vete y ponte a cuentas con él, para que tu ofrenda se acepta. Eso es lo que le estaba diciendo Dios, por medio del profeta, a Ezequías. Arregla tu casa. Yo no creo, cuando leo la escritura, todo lo que les mencioné, yo no creo que Ezequías tendría gran cosa que arreglar. Pero aún así le dijo, arregla tu casa. Ese es un mensaje para ti y para mí, para que arregles tu casa, para que mires cómo andas, para que mires si estás como Ezequías,
haciendo lo que a Dios le agrada. Si estás haciendo lo que Dios le dijo a Josué, que te esfuerces y seas valiente, que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que pongas por obra la ley que mi siervo Moisés les ha dado. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Porque hasta entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que emprendas te saldrá bien. Mira la vida de Ezequías. Ezequías era riquísimo. La gente lo quería. Él tenía que ordenar su casa. Pero hoy en día, el cristianismo barato se ha corrompido y no han querido atender al llamado de Dios. Y Dios te dice hoy, ordena tu casa porque vas a morir. A Ezequías le avisaron. A ti el Señor te está avisando hoy, arregla tu casa porque vas a morir. Aquí vemos, dice en Romanos capítulo 13, verso 8. Vamos a leerlo. Romanos 13 y en el verso 8, miren lo que dice el Señor. No es Romanos 13, perdón, es Romanos 1. Bueno, me equivoqué al anotarlo. Pero habla acerca de que paguen a todos lo que deben. Paguen a todos lo que deben. Ahí está hablando Pablo que nosotros debemos para estar bien a cuentas con Dios, tienes que pagar lo que debes. Eso en estos tiempos, ¿cómo les cuesta a muchos cristianos? Pagar lo que deben. Y si no pagan lo que deben, la Escritura dice que el impío pide prestado y no paga. Y quiere saber, ve a la concordancia y mira todo lo que le espera al impío. Qué importante es que ordenemos nuestra casa. Porque si nosotros no atendemos a este llamado, déjame decirte que vas a morir. Y Jesús dijo que si no crees que Él es el que puede librarte, perdonar tus pecados, Jesús dijo, si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Y déjame decirte que si tú no ordenas tu casa, en tu vida espiritual, llenándote de la palabra, haciendo el bien, cumpliendo con la palabra de Dios tal y como lo ha escrito. Cuando tú leas esos capítulos que te mencioné, te vas a dar cuenta de cómo el pueblo estaba tan lejos, así como hoy en estos tiempos también el pueblo está lejos. Dice la Escritura que en aquel tiempo ya el templo estaba cerrado, ya no se preocupaban por alabar a Dios, buscar de Dios, ya no se preocupaban por obedecer su palabra. Pero cuando ya empezaron a leer, cuando ya les empezó a llegar, dice que hasta entonces volvieron a retomar su camino otra vez y entonces fueron obedientes a la palabra de Dios. Dice que llevaban ofrendas en abundancia, empezaron a llevar nuevamente sus diezmos, a tal grado que los sacerdotes les dijeron al profeta, al rey Ezequías, que el pueblo llevaba en abundancia.
dice, tenemos en abundancia y no tenemos espacio donde tener todo lo que nos traen. Y dice que el rey Ezequías mandó hacer otras salas para llenarlo de las ofrendas y diezmos que Dios ordenaba en su palabra, para que su pueblo siguiera creciendo y nunca padeciera hambre. Para eso se llevaba ahí. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy estos días la palabra sale de la boca de Dios, se la da su siervo al profeta y el profeta la da al pueblo. En aquel tiempo se le nombraba profeta, ahorita se le nombra pastor. Él es el que da el mensaje. Él es el que recibe el mensaje de Dios y lo da al pueblo. Y ese diezmo, esa ofrenda que llega, es para que siga llevando el alimento espiritual y el alimento literal. Eso es algo de lo más difícil para todo cristiano. ¿Por qué? Y yo lo entiendo, porque todos pasamos por ahí. Pero vemos aquí lo que Dios dice: ordena tu casa. Ordena tu casa. Cuando tú ordenas tu casa y pones la palabra de Dios como centro de tu vida, todo lo que emprendas va a prosperar. Dice, porque hasta entonces harás prosperar tus caminos. Eso le dijo Josué. Y vemos el ejemplo como este rey Ezequías era bien prosperado. ¿Y saben lo que pasó? Que ya después que sanó Ezequías, dice que el rey de Babilonia le mandó presentes, regalos para el rey Ezequías, porque había oído que había caído enfermo y que ya había convalecido, o sea, ya se había repuesto. Pero le enviaron, dice que envió hombres el rey de Babilonia con regalos, y luego fue a visitarlo. ¿Qué creen que hizo Ezequías? Era lo que Dios no quería que hiciera, por eso se lo quería llevar. Yo y mi esposa platicábamos respecto a mi mamá. Mi mamá quería mucho a mi hijo, el único hijo, mucho que lo quería. Y luego nace la niña, Rebeca, y decimos, yo creo que el Señor se llevó a mi mamá, porque si la hubiera dejado, hubiera cometido idolatría con mi hijo y con mi niña. Y eso platicamos. Y bueno, aquí lo puedo mirar, que cuando llega su tiempo, Dios tiene su tiempo para ti. Porque Dios no quiere, porque sabe qué es lo que más te conviene. Ezequías, dice la Escritura, vamos a leerlo. Dice la Escritura en el capítulo, dice que Isaías, capítulo 39, Isaías, capítulo 39, verso 1. Vamos a leer, con esto vamos a terminar. Vamos a leerlo, dice así: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladá, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro: plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa?
Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos hay paz y seguridad en mis días. ¿Qué cosa vemos aquí? Vemos aquí, ahorita entendemos por qué razones que Dios quería llevarse a Ezequías en ese su tiempo. Pero como él clamó a Dios, Dios no quería que llegara hasta ese extremo. Entonces, por esa razón, cuando actúa de esa forma, es cuando Dios le trae juicio. No se lo trajo directamente a él, pero sí a su descendencia. Porque cuando lees los pasajes que te dije, vas a encontrar que Ezequías tuvo 2 hijos. Después de que sanó cuando se enfermó, tuvo 2 hijos. ¿Y cuál fue el problema aquí? ¿Por qué es que a Dios no le agradó? Lo mismo que se nos ha dicho a nosotros. Allá en Santiago capítulo 4, verso 4, el Señor dice: oh almas adúlteras, ¿que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Ezequías recibió a esos paganos, a ese rey de Babilonia, y ya sabemos lo que representa Babilonia. En la escritura y en Apocalipsis dice que Babilonia es la madre de las rameras. Mira cuántos gobernantes, ahorita en este tiempo que estamos sufriendo por esta epidemia o pandemia de tantos muertos, yo he visto videos donde en el oriente le dicen reyes o príncipes, lo conocemos como presidentes. Vemos cómo presidentes han estado buscando, orando a Dios, pidiéndole que Dios tome control de eso. Pero antes de esto, también recibieron al rey de Babilonia. Es el líder de la iglesia común, que se le conoce como Babilonia, la madre de las rameras. El líder en todas las naciones anda metiendo las narices, en todas las naciones. ¿Y cómo lo reciben? Al igual que Ezequías, lo reciben bien acá, le muestran su palacio, le muestran todo. Y eso fue una ofensa para Dios. Tú tienes que apartarte de esa gente. Viene a mi mente un comentario que me hizo un hermano. Oiga, hermano, fíjese que el Papa está invitando a que todos los cristianos y no cristianos de la denominación que sea, que nos unamos para este día a tal hora, para que recemos el Padre Nuestro. Dice, pues yo creo que no está mal, porque dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados, ahí está Él. Pues yo no creo que esté mal, porque el Padre Nuestro lo dijo el Señor. No creo que esté mal. Y a mí me indignó y me dio coraje, y le dije: ay, hermanito, ¿hasta dónde ha caído, hombre? ¿Cómo es que va a creer usted en eso? Eso trae juicio. Aquel hombre recibió a Babilonia, a los enviados de Babilonia, y le trajo juicio. Nosotros no podemos andar juntos con alguien si no estamos de acuerdo. Nosotros no podemos estar
con aquella gente que se dice cristiana, aunque sean católicos, mormones, de la religión que sea, y viven ahí en 1 Corintios 5 del 13 en adelante. Pablo dice: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. En tal caso sería necesario sacarlos del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, ladrón, borracho, maldiciente, estafador. Ahí menciona todo. Y dice: con el tal ni aún comas. ¿Cómo yo me voy a unir con esa gente en oración? Y el Padre Nuestro, le dije, eso lo dijo Jesús, les estaba enseñando. Órelo usted y analícelo y dése cuenta que todo aquel que ora esa oración que hizo Jesús es hipócrita. Porque Jesús dijo en el Padre Nuestro, dice: perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuándo has visto que uno del mundo perdone? No, a mí me la hiciste, me la pagas, chiquito, conmigo nadie se mete. Así es el mundo. Yo era del mundo, por eso se los digo. Entonces, ese fue el grave error que cometió este rey Ezequías, que cuando le llegó el tiempo de que partiera a la presencia de Dios y disfrutar la eternidad ya con Dios, empezó a llorar, pidió que se acordara de todo lo que había hecho, y Dios le dio 15 años más, y en esos 15 años más cometió esos graves errores, a tal grado que sus hijos que engendró después de que sanó cuando enfermó, dice que fueron eunucos. O sea, los castraron y se los llevaron en Babilonia de eunucos para estar sirviéndole al rey de Babilonia. Y todas sus riquezas que él enseñó, todo eso iba a dar a Babilonia. Y nomás es cuestión de echar un vistazo. Cuando llevaron todos cautivos a Babilonia. Entonces, cuando nosotros no nos conformamos con la voluntad de Dios, déjame decirte que no te va a ir nada bien. A Ezequías se le dijo: ordena tu casa. Él no le dijo: mañana vas a morir, no le dijo: porque de cierto vas a morir. Ordena tu casa. Yo creo que ya que haya ordenado bien toda su casa, el Señor lo iba a hacer que durmiera y no despertara. Pero este empezó a llorar y mira lo que aconteció. Esta es una enseñanza para ti y para mí, que ordenemos nuestra casa hoy, porque mañana no sabemos si estemos con vida. Máximo ahorita con esta epidemia que está. Entonces, este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir con todos ustedes. Es el grande deseo de mi corazón que Dios te haya hablado, que entiendas, que ordenes tu casa. Da a entender literalmente como espiritualmente. Ordena tu casa. Si no estás viviendo conforme a la palabra de Dios en todos sus preceptos y mandamientos, vuélvete, arrepiéntete y empieza ya a ordenar tu casa. No sea que venga la muerte y te sorprenda todo desarreglado. Porque el que está arreglado va a la presencia de Dios, el que está todo desarreglado va al infierno. Allá no entra cosa inmunda. Por eso Dios dice: ordena tu casa. Y ese es el mensaje. Bueno, todo lo que empieza termina y nos hemos gozado, me he gozado compartir con ustedes este mensaje. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida y que atiendas. Y si tienes alguna duda, llámame. Ahí he dado mi número de teléfono para que me llames y puedes poner algún comentario en el video y con gusto te responderé. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Y gócense con esta alabanza. Amén.